Sean todos bienvenidos a este pequeño espacio, discusión y resultados, un espacio diseñado para que nuestros colegas investigadores publiquen sus trabajos científicos y tecnológicos que han sido reportados de manera indizada. Mi nombre es Israel Aguilera Navarrete, soy ingeniero mecánico con doctorado en tecnología avanzada y me acompaña mi colega, el doctor Juan Manuel Prado Lázaro. ¿Qué tal, doctor Israel? Buen día. Buen día aquí para todos, los que nos ven, los que nos escuchan. Me presento, soy Juan Manuel Prado Lázaro, de carrera, como carrera ingeniero en materiales. Igualmente con un doctorado en formación en ciencia de la ingeniería, formado en el Instituto Tecnológico Nacional de México, específicamente el Tecnológico Nacional, el TEC de Morelia, perdón. Pues es un gusto estar en este espacio, doctor. Un espacio, como lo mencionó usted, para hacer divulgación, para dar a conocer los trabajos de colegas propios, de grupos de trabajo. Entonces, muchas gracias por la confianza para formar este espacio y este grupo. Pues sí, Juan, el trabajo que tenemos aquí muchas veces lo publicamos, pero se queda perdido entre los miles de artículos similares o los intereses de los demás y resulta muy pocas veces con el número de citas que estamos buscando. Entonces nuestro interés con ese trabajo es que logremos la divulgación de nuestros productos y de nuestros colegas, aunque no sean de Open Access, pero que puedan tener una mayor difusión en todo el grupo científico o la comunidad científica. Sí, mire, es un tema interesante esto de la divulgación. De hecho, no sé exactamente, no puedo darle un número exacto de en qué momento, en qué lugar estamos como país, como divulgadores, en qué número de artículos publicamos en un año, pero sí es importante darnos a conocer, aunque sea entre nosotros mismos. Y pues, bueno, esperemos que este espacio creado nos ayude a conocernos, conocer colegas en otros estados que nos permitan, pues, generar eso, ¿no? O sea, un espacio y poder ayudar, generar grupos de trabajo. Y pues, para empezar con este capítulo, le quiero dar aquí un dato curioso, dos datos curiosos que me encontré. Uno algo viejo y uno que nos va a dar pie a platicar sobre este capítulo 2. El primero de ellos es que en 1965 se colocó por primera vez el primer implante dental en un ser humano, de hecho de cerámico. Es el primer dato curioso. Y el segundo, que es muy conocido pero vale la pena siempre mencionar, es que el titanio es el metal más utilizado en los implantes actualmente, sea para algo dental, alguna aleación de base titanio para alguna parte del cuerpo. Pues siguiendo esta temática, contactamos al doctor Héctor Vergara. El doctor Héctor Vergara recientemente hizo un trabajo sobre una aleación con titanio y adición de cobre para lograr un material con un nivel antibacterial más alto, además de mejorar sus propiedades mecánicas. Bueno, pues vamos a dar una semblanza de nuestro invitado del día de hoy, el doctor Héctor Vergara. Nuestro invitado, el doctor Héctor Javier Vergara Hernández, es doctor en Ingeniería por la Universidad Nacional Autónoma de México y maestro en Ciencias con especialidad en Ingeniería Metalúrgica del Instituto Politécnico Nacional, siendo su base profesional ingeniero químico metalúrgico por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es el jefe de la División de Estudios de Posgrado e Investigación, miembro del núcleo académico de la Maestría en Ciencias en Metalurgia y el doctorado en Ciencias en Ingeniería, donde
se desempeña como profesor investigador del Tecnológico Nacional de México Campus Morelia. Desde 2016 pertenece a la Association for Ion and Steel Technology. En el Tecnológico Nacional de México Campus Morelia es el encargado de vincular los servicios y proyectos del Laboratorio Nacional de Sistemas Servidos, Diseño Electrónico Avanzado y Microsistemas. El doctor Héctor Javier Vergara Hernández tiene un fuerte compromiso con la formación de recursos humanos, vinculación con la industria y la adaptación de proyectos de ciencias básicas y aplicadas a través de su participación en congresos nacionales e internacionales, publicación de artículos indexados en JPR y revistas arbitradas, además de destacadas publicaciones sociales como proyectos de responsabilidad con el Instituto Mexicano del Seguro Social ante la crisis sanitaria de COVID-19. Doctor Héctor, un placer que nos acompañes en discusión y resultados. ¿Cómo te va? ¿Qué ha ido a ti? Un saludo para la audiencia. ¿Qué tal, Israel? Bueno, pues antes que nada, muchas gracias por invitarme a este espacio disruptivo, que los felicito porque efectivamente yo creo que uno de los retos que tenemos, pues la gente que hacemos investigación, es la divulgación de lo que hacemos. Y como bien dices en la introducción, de que estos trabajos no se queden en aquel entonces. Muchas gracias, doctor Prado, muchas gracias, doctor Israel Aguilera, por esta invitación, y bueno, pues a sus órdenes aquí para platicar de forma amena, ¿no?, los resultados de un trabajo. Muchas gracias, doctor. Bueno, con usted ya tenemos algunos años, obviamente, de conocernos. Por ahí, a mí me tocó verlo la primera vez yo estando como alumno de ingeniería, aquí en materiales en el Tecnológico de Morelia. Nos toca coincidir, que sea parte de mi mesa como en lo que viene siendo la maestría, apoyado muy fuertemente por usted en el doctorado, en artículos, en el cual colaboramos. Tenemos por ahí uno, esperamos platicar luego en otro capítulo más adelante de ese. Y para que conozcan aparte un poco más de lo que escuchamos, sabemos entre la comunidad de los doctores de aquí del Tecnológico, que también es advisor de un capítulo estudiantil, forma parte de la DEPI, y obviamente colaborador con otros compañeros, colegas. ¿Qué tanta carga de trabajo trae usted? Y lo vemos como si nada, o sea, lo vemos muy a gusto. A ver, díganos cómo está ese asunto, ¿no? Bueno, pues esta logística, este trabajo que haces como académico, pero relacionado a la investigación, bueno, el primero es que te permite interactuar con diferentes grupos de trabajo, ¿no? Y además de interactuar, yo creo que es un privilegio también poder estar, como tú bien lo dices, por ejemplo, en tu mesa, formar recursos humanos bien capacitados, colaborar con investigadores de otras universidades, y todo eso suma precisamente a que nos mantengamos al día, nos mantengamos vigentes, pero sobre todo, y algo más importante, que tengamos realmente una repercusión en la sociedad, es decir, no solamente dando clases, no solamente escribiendo artículos, sino pues llevando tanto la innovación, tanto la ciencia, pues a los diferentes sectores de la pentahélice, ya sea empresas, gobierno o otras universidades con las cuales colaboramos. Y sí, efectivamente, es una carga de trabajo definitivamente muy fuerte, cansada, pero bueno, creo que así debe de ser pues esta vida del investigador, ¿no? De lo contrario, la productividad pues no sería pues la requerida, ¿no? No, lo dice muy bien, la verdad la carga sí es bastante. Digo, yo voy comenzando, hay veces que no da tiempo para hacer muchas cosas que estaba uno acostumbrado, pero eso se ve más adelante y se ven frutos. Y entonces, el que le veo ahorita más actual, del que me enteré hace unos días, es que ganó el premio del investigador del año por parte del ICTI. ¿Qué hizo ahí? Platíquenos un poco de este premio, ¿no? Porque digo, no
muy poca gente tiene oportunidad de recibir estos reconocimientos y pues qué mejor que tenerlo aquí en Morelia, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que fue un honor para mí, ¿verdad? Que la institución me haya postulado para este premio a nivel estatal, Michoacán de Ocampo. El Consejo de Ciencia y Tecnología de nuestro estado pues nos dio ese galardón y básicamente lo que premian o lo que te reconocen es pues tu actividad en temas de innovación. El reconocimiento que tuve es como el premio a la innovación del año, efectivamente, y bueno, el objetivo o lo que pude demostrar, ¿verdad? En la evaluación, pues que mucha de mi investigación es aplicada, ¿no? Muchos de nuestros proyectos de investigación eh, siempre tienen un fin, ya sea con la industria, ya sea con el gobierno, ya sea con, inclusive desarrollando pues nuevos equipos para poder hacer investigación, pero lo más importante es un reconocimiento a mi persona y lo veo yo así, pero también es un reconocimiento pues al gran equipo en el cual yo colaboro y que por supuesto ustedes forman parte. Este, ya lo dijiste, estás joven, pero yo creo que lo más importante que tienes que aprender y lo que tenemos que difundir, no solamente en la actividad de la investigación, sino en otras actividades profesionales, pues es que tenemos que aprender a hacer equipos, tenemos que aprender a trabajar en equipo. Y bueno, pues afortunadamente tengo el placer y el honor de formar parte de un equipo muy grande, ¿no? En donde, por supuesto, ya lo dijiste tú, el doctor Israel Aguilera y tú como ahora colega mío, pues inclusive hemos tenido proyectos en común y publicaciones en común. Entonces, pues yo agradecido y pues este reconocimiento pues también es para ti, doctor. Entonces, doctor Prado, te Gracias, felicito. gracias. Ok, doctor, pues bueno, el día de hoy lo que nos concierne en esta plática es un trabajo que publicaste recientemente, eh, el de Polder Metallurgical Fabrication and Characterization of Titanio, Aluminio, Vanadio, Cobre Alloy for Biomedical Applications. El plan de esta secuencia de trabajo es que el doctor Prado y yo vamos a hacerte preguntas sobre tu trabajo, pero primeramente vamos a establecer el resumen de tu trabajo, qué es lo que se refiere a este trabajo, y después empezaremos el doctor Prado y yo a hacerte preguntas. Siéntete con toda la libertad de tomarte el tiempo que gustes para responderlas. El doctor Prado y yo vamos a ayudar proporcionando ayudas visuales de tu trabajo para que sea más fácil explicar a la audiencia de las preguntas que te hacemos nosotros dos. Entonces, el doctor Juan y yo vamos a iniciar con esta parte. Sí, bueno, por ahí, como mencionó el doctor, vamos a tener la ayuda audiovisual del artículo. Para irnos por orden, ¿no? Vamos a tratar de seguir, como dijo el doctor, el orden del trabajo en el que estamos, del que vamos a hablar. En este caso, como se mencionó, pues se trabajó con una aleación de titanio, aluminio, vanadio, siendo el material utilizado para implantes óseos debido a su buena biocompatibilidad y las propiedades mecánicas que nos puede otorgar. Sin embargo, muestra un nivel bajo como antibacteriano y esto posiblemente pueda ser algo, pues, o sea, no malo, pues, pero no podría no ser lo que se espera. Por otra parte, comentas también en este trabajo que la adición de elementos antibacterianos como el cobre evitan este inconveniente. En tu trabajo se estudia la adición del cobre a una matriz de titanio 64, dando como resultado un titanio 64 en condiciones de cobre, como una muestra de polvo que se sintetiza allá por los 1100 grados centígrados. Se ve que se utiliza una cinética de sinterización para la densificación. Se logra mediante el llenado de poros debido al líquido eutéctico formado por la reacción del titanio y cobre.
La microestructura de las muestras sinterizadas está compuesta principalmente de alfa titanio, enriquecida de titanio, y titanio 2 cobre, en el cual se encontraron algunos intermetálicos. Por otra parte, en el trabajo también se muestra que la microdureza aumenta con la adición de cobre debido a la densificación y la formación de fases más duras como la titanio 2 cobre que mencionaba el doctor Prado. Sin embargo, la rigidez y la resistencia a la compresión son apenas las mismas para los compuestos. La resistencia a la corrosión se mejora significativamente con la adición de cobre. Y finalmente, el material 15% de peso en tu trabajo se muestra que es una de las mejores opciones. Entonces, una vez que damos como esta pequeña introducción, doctor, pues, ¿qué nos puede decir? ¿De dónde nace? Porque pues, obviamente a partir de ahí se viene el cómo empezar a veces a escribir un artículo, ¿no? Entonces, ¿cómo empezó ¿de dónde nace el interés? ¿De dónde nace el querer escribir este artículo, doctor? Muy bien, bueno, pues te platico que el contexto de esta línea de investigación de materiales sinterizados, pues mira, una vez estando en un coloquio, precisamente, y buscando diversificar el conocimiento, estamos en una plática, en una charla, pues con un especialista en la parte dental. Y pues estábamos viendo una ponencia donde nos explicaba la problemática que sufre la gente cuando tiene cáncer, sobre todo en parte de mandíbula, y explicaba los procedimientos en los cuales se tenía que tratar este cáncer. Y una vez que tienes cáncer en el hueso, según el especialista, pues nos platicaba y nos enseñaba imágenes de cómo hacían los cortes de quijada y después la reparación. Y la reparación la hacía precisamente con titanio. Pero la sorpresa, junto con un colega con el cual asistía a esa ponencia, ¿verdad? El doctor Luis Olmos Navarrete de la Universidad de Michoacán, pues resulta que cuando vimos la forma en que reconstruían la mandíbula, pues nos quedamos así un poquito así impactados, ya que lo hacían literalmente con placa de titanio. Es decir, compraban placa de titanio, cortaban un trozo y posteriormente deformaban, y la deformación la hacían paso a paso, recordando que el titanio es un material pues poco maleable, ¿verdad? Entonces realmente moldear el titanio es complicado. Y entonces una vez que tenían la pieza más o menos moldeada, la ponían en la quijada y la unían con tornillos. Entonces dijimos, wow, qué bárbaro, ¿no? O sea, la pregunta es la que le hacíamos al investigador: oye, ¿no habrá prótesis hechas a medida? Dice, sí, por supuesto. Hay prótesis hechas a la medida, más sin embargo, es muy caro, ¿no? Son procesos muy caros, ¿sabes? No hay desarrollo nacional. Lamentablemente el tema de las prótesis es todo un mercado internacional. México no domina ese mercado. Y entonces, pues literalmente nos decía, ustedes que son metalúrgicos, bueno, una de las cosas que necesitaríamos desarrollar en este país, pues es la metalurgia de las prótesis, ¿no? Pero pensando en prótesis que procuraran o que ayudaran a la osteointegración, ¿no? Hablando con el especialista, bueno, la idea es que muchas de las prótesis tú las fundes y entonces creas una masa, literalmente, que pones en contacto a lo mejor con un hueso, pero como es una masa sólida, en este caso puede ser una barra, pues realmente no hay osteointegración. Es de cuenta, el hueso no puede crecer sobre la barra, eso es imposible. Y después la parte de tejidos, ¿verdad? Los tejidos o los músculos tampoco se pueden adherir a la pieza metálica, ¿no? Inclusive la pieza metálica puede cortar los músculos, porque cuando te ponen aquí una placa y tú sonríes, ¿no? Y haces gesticulaciones, el músculo trabaja y entonces puede cortar al músculo. Y nos dimos cuenta que una de las posibilidades
de ayudar o de contribuir, en este caso, a un estudio de frontera, es desarrollar, sí, prótesis, pero por el lado de la polvimetalurgia. Pero una polvimetalurgia que se le denomina arqueoestructurada, es decir, es una polvimetalurgia donde tú controlas la porosidad, y esa porosidad es la que te permite realmente que los tejidos se puedan adherir, que inclusive pueda haber lo que se le llama osteogénesis, es decir, que el tejido óseo puede inclusive crecer y adherirse a la estructura de la prótesis, y en fin, y mientras sea porosa, pues también los fluidos fluyen, y entonces, por supuesto, pueden llevar nutrientes hasta el otro lado del hueso donde pues te cortaron. Entonces hay muchos beneficios para desarrollar metalurgia de polvos por titanio 64. El titanio 64 no es el hilo negro, es la aleación más utilizada, ¿verdad? En la parte de las prótesis, pero interesante, ¿no? Dice la literatura, y está totalmente comprobado, que el titanio 64 pues es biocompatible. ¿Qué significa ser biocompatible? Pues que puede coexistir en tu cuerpo, puede coexistir en un sistema biológico sin generar reacción, ¿no? Generar reacción, me refiero a que el cuerpo lo quiera rechazar. Entonces, cuando lo introducen en un sistema biológico, ya sea un brazo, ya sea una quijada, ya sea la pierna, o en algún otro sistema biológico animal, ¿verdad? Pues no hay ese rechazo, y entonces pues se le dice, wow, pues es biocompatible, pero no te garantiza que proliferen bacterias. Es decir, al final de cuentas, nuestro cuerpo, ¿verdad? Podemos tener infecciones, y lamentablemente esos materiales que no son parte de nosotros sí pueden ser puntos de nucleación o formación de bacterias. Y eso es lo que nos llamó la atención, de que podríamos generar pruebas o materiales de titanio 64 arqueoestructurados, pero la idea es cómo contribuir al tema antibactericida, y bueno, de ahí que se empezó a hacer estudios con el cobre, ¿no? Doctor, pues ya entrando en detalle, vemos en tu trabajo que reportas que el titanio 64 lo consiguieron de manera de polvo, como mencionas, de una empresa Raymore, y lo mezclaron con partículas esféricas de cobre. Cuando ustedes lo fusionan, reportan la formación de estructuras cristalinas que forman incluso algunas partes como fases y algunas como intermetálicos, ¿no? ¿Nos puedes platicar sobre la verificación de las estructuras cristalinas, si tuvieran alguna particularidad, o las técnicas que ustedes utilizaron para verificarlas? Sí, al final de cuentas, una de las ventajas de hacer sinterizado de piezas, en este caso biocompatibles, es que tú utilizas pequeñas esferas, ¿no? Diámetro promedio de 45 micrómetros, de titanio 64, que como bien ya lo mencionas, las venden las empresas, y lo mezclamos con esferas de igual diámetro promedio, 45 micrómetros, de cobre, ¿no? Estas piezas se mezclan, ¿no? Se mezclan, literalmente es una mezcla mecánica, y finalmente se aglutinan por medio de un alcohol polivinílico, ¿no? Entonces, lo que logras en una primera mezcla, decimos nosotros, pues es una muestra que te permite ser manipulada, es decir, lo llevas a material en verde, lo haces, le metes una precarga, ¿no? Una precarga en una máquina Instron. Ese
ese pequeño dado lo cargas y entonces literalmente tienes una muestra en verde. Es decir, ya la puedes manipular con ciertas propiedades mecánicas, hay que tener cuidado en la forma de manipularlo. Y ya posteriormente lo llevas a un horno, ¿verdad? Con características especiales, llamado, en este caso, es un dilatómetro, ¿verdad? Con atmósferas controladas que evitan precisamente la oxidación de las superficies metálicas con argón. Y entonces ya lo llevas a temperaturas altas, pero no tan altas para el tema del titanio. 1100 grados es una temperatura bastante baja, ¿no? Cuando realmente a lo mejor en el titanio deberías usar 1250, 1270 grados. Aquí puedes lograr sintetizarlo con 1100 en un horno. Y bueno, pues finalmente, ya cuando lo metes en el horno, pues tienes una pieza, como tú ya lo dices, doctor Israel, con propiedades ya muy específicas, ¿no? Muy bien, doctor. Siguiendo en el área de materiales, siguiendo el orden de este trabajo, tocaría hablar sobre la caracterización de la aleación, sobre cómo se caracterizó microestructuralmente y mecánicamente las muestras que realizaron, y metiéndonos a esta parte de la caracterización, ¿qué tipo de probetas utilizaron y en qué normas se basaron o qué normas se emplearon para poder realizar este estudio? Sí, claro. Pues mira, ya el tema de la caracterización es un tema bastante complejo y es realmente pues lo bonito de la investigación. La gente puede buscar diagramas binarios, en este caso en internet, el diagrama binario titanio-cobre, y se van a dar cuenta que en función de los porcentajes de mezclas, pueden coexistir diferentes fases, ¿no? En este caso, una de las peculiaridades de los diagramas binarios titanio-cobre es precisamente la cantidad de reacciones eutécticas o peritécticas que existen y, por supuesto, la posibilidad de encontrar diferentes intermetálicos, ¿no? Cada uno de ellos le confieren a nuestro material ya final ciertas propiedades que estamos buscando, entre ellas, por supuesto, dureza, ¿no? Y por supuesto, resistencia al desgaste, resistencia a la corrosión, etc. Entonces, la parte más importante, pues, fue el estudio de microscopía electrónica de barrido, porque hay que identificar, bueno, sí, ya sabemos que mezclamos titanio y cobre, pero ahora lo que necesitamos definir es, pues, qué matriz tenemos, ¿no? La matriz normal que tú podrías encontrar en una aleación de titanio 64, pues es titanio beta y titanio alfa, ¿no? Es la matriz más común. Más sin embargo, cuando metemos cobre, entonces vemos que esta matriz se modifica y podemos encontrar ahora titanio alfa y algunos intermetálicos, precisamente que es el titanio 2 cobre, ¿no? Entonces, pero existe una gran variedad de intermetálicos, ¿no? El titanio 3, cobre 4, y una gran variedad llamado titanio X, cobre Y. Entonces, lamentablemente cada uno de estos intermetálicos pueden ser benéficos o pueden ser perjudiciales. Entonces, lo que hicimos, como bien tú lo dices, es precisamente desarrollar pruebas, tanto de microdureza, ¿no? En un equipo que es Mitutoyo. También hicimos pruebas de microscopía electrónica de barrido, pruebas de dilatometría, y entre las normas, bueno, te puedo mencionar algunas, no me las sé de memoria, pero ya estoy aquí con el tumbaburros, ¿verdad? Por ejemplo, para la microdureza, pues es bien importante, ¿no? Tenemos un equipo en el TEC de Morelia, un Mitutoyo, es un microdurómetro, y bueno, ahí hay que tener cuidado nada más de seguir la norma ASTM 384, y en la parte de pruebas de compresión, que son las que nos permiten evaluar algunos temas de módulos de Young y esfuerzos a la afluencia, bueno, tenemos una máquina Instrom, y ahí nos apegamos a la norma ASTM D69502, ¿no?
Y otras normas importantes, sobre todo en el tema de la corrosión, ¿verdad? En nuestro laboratorio de corrosión, pues lo que hicimos es seguir la norma STMG 6.1. Es interesante la pregunta porque yo sé que además el doctor Israel Aguilera Navarrete es amante precisamente de las normas. Y bueno, qué importante pregunta, ¿no? Porque al final de cuentas, como es un trabajo publicado en revistas internacionales, pues sí necesitamos garantizar, ¿verdad? Que al menos los experimentos se hicieron en base a normas, ¿no? Que se sigue un procedimiento y esto le garantiza a algún investigador de otra parte del mundo que los resultados pues pueden ser reproducidos también en sus países, pues para verificar que los resultados son fehacientes, ¿no? Entonces, algo muy interesante y que creo que los estudiantes de posgrado pues se deben de apegar, ¿verdad? Para todas estas publicaciones internacionales. Pues, doctor, qué bueno que mencionas también la parte de las normas de corrosión, porque justamente esa era una de mis preguntas, ¿no? Uh-huh. Sobre las normas de corrosión y además los equipos y procedimientos que utilizaron. En tu trabajo no vemos las fotos o los equipos que utilizaste para la prueba de corrosión. No sé si nos quieres platicar un poquito de cómo se llevaron a hacer las pruebas de corrosión. Sí. Así descriptivamente los tamaños o las formas para que la audiencia tenga una idea conceptual de qué es lo que se hicieron aquí de pruebas de corrosión. Sí, mira, pues en los temas de corrosión, afortunadamente tenemos un equipo, ¿verdad? Un equipo en la parte de laboratorio que tiene su propia celda de calibración. Entonces, ¿qué hacemos cuando vamos a utilizar el equipo de corrosión? Pues utilizamos esta celda está totalmente calibrada y le aplicamos un potencial negativo y positivo y en función de ese barrido de potencial obtenemos una curva, ¿no? La famosa llamada curvas de Tafel, las pendientes de Tafel, y lo que verificamos cada vez que vamos a utilizar hacer pruebas de corrosión es que tanto la curva del patrón calibrado con el equipo sean pues prácticamente idénticas, ¿no? Entonces eso nos garantiza que el equipo pues aún está en óptimas condiciones para realizar experimentos. Otra de las cosas importantes de la norma es que las pruebas de corrosión se hacen en base a 1 centímetro de área expuesta, es decir, tenemos un reactor, obviamente un reactor totalmente especial, donde la muestra, 1 centímetro de la superficie está expuesta a nuestra solución de estudio, que en este caso es una solución Hang que provee una empresa internacional y que hace las veces de un fluido corporal, ¿no? Está totalmente especificado, ¿no? Obviamente por eso es tan caro el reactivo, porque la empresa nos garantiza que tiene tanto el pH como viscosidad, como otras características importantes de fluidos corporales, y entonces este reactivo fluido se introduce precisamente a nuestra celda y se hacen las pruebas electroquímicas. Efectivamente no hay fotos, ¿verdad? No hay arreglos. Es complicado, a veces es complicado escribir un artículo y meter toda la información. En el artículo puedes encontrar el nombre del equipo, el nombre de los reactivos, las empresas que los venden, pues precisamente para garantizar que los procedimientos puedan ser reproducidos, como ya lo dije, en otras partes del mundo, pero sí es bien complicado cuando haces un artículo tratar de meter toda la información. Una de las cosas, yo creo que más importantes de la gente que escribe artículos debe ser su capacidad de resumen, su capacidad de poner información, pero información realmente valiosa. Y bueno, a veces exagerar en imágenes no es bueno, ¿no? Solamente se meten imágenes,
que puedan ser analizadas y precisamente discutidas en resultados, ¿no? Como son las diferentes figuras que ves en el paper, ¿no? Bueno, voy a hacer aquí un paréntesis ahorita que habló sobre la parte de empresas, de marcas. Sí es importante al momento de escribir, porque luego se cree que uno quiere hacer promoción de algunos equipos, de algunas marcas que nos facilitan ciertos utensilios, y pues no va por ahí, obviamente, ¿no? También hay que ser muy inteligente al escribir esta parte. Pero bueno, como lo mencionó, y como el trabajo, el podcast que estamos realizando, vamos a la parte buena de lo que es un artículo, lo que a muchos nos interesa es la parte de los resultados, discusión y resultados. Por ahí, entre lo que estuvimos leyendo, encontramos que el trabajo, en el proceso desinteresado, existen algunas variaciones en la deformación conforme se va agregando o se va adicionando, en este caso, el cobre, el cual se contrae después de alcanzar una temperatura de 760 grados, por ahí, si mal no recuerdo, y después a los 910 centígrados también se encuentra unos pequeños saltos. ¿Estos saltos a qué se le atribuyen o de qué dependen estos variaciones en las curvas que presentan el trabajo, doctor? Sí, mira, bueno, pues afortunadamente contamos con un equipo que es un dilatómetro. El dilatómetro básicamente es un equipo que te permite calentar y enfriar una pieza bajo condiciones muy controladas. Y cuando digo muy controladas es que tú puedes inclusive decirle con qué velocidad de calentamiento vas a tener las muestras. Y bueno, todos sabemos, ¿verdad? Y esto es un poco de cultura general, que los materiales se expanden de forma lineal. Entonces, cuando tú calientas un material, tú esperarías pues una deformación pues literalmente lineal, ¿no? En este caso, la probeta es una pequeña probeta de aproximadamente 8 milímetros de alto. Entonces lo que se hace es meter unas galgas, y con un equipo totalmente sensible, cualquier elongación de esta probeta pues es verificada por la gráfica. Como puedes ver en la gráfica vamos a ver qué número es la gráfica, porque no me la sé de memoria. En la gráfica 1, en la figura 1, la figura 1, precisamente, en la figura 1A, lo que vemos es que las probetas se empiezan a calentar. Estas probetas se empiezan a calentar y hasta que llegan a una temperatura de empape, es decir, a la temperatura de trabajo de 1100. Posteriormente, cuando llegan a 1100, se mantienen ahí un periodo de minutos y posteriormente se enfrían. Como puedes ver, el comportamiento de estas gráficas está en función del porcentaje de cobre. Nuestra probeta, nuestra primera curva, pues es nuestra benchmark, que es precisamente cuando solamente hay aleación titano 64, que es esta línea negra, ¿no? La primera línea negra, lo que vemos es que se calienta, después se expande, posteriormente se mantiene dentro del horno y se enfría. Y si hiciéramos un zoom, pues veríamos que no hay gran variación de las curvas. Sin embargo, cuando empezamos a alimentar cobre, estas se desplazan, es decir, la forma en que se deforman, la deformación axial cambia, ¿verdad? Increíblemente, a mayor porcentaje de cobre, la deformación es menor, ¿no? Y algo que podemos ver al inicio de las gráficas en el calentamiento es que hay unos pequeños saltos de la pendiente. Esos pequeños saltos de la pendiente no tendrían por qué estar ahí, a menos de que existan reacciones peritécticas, eutécticas. Y precisamente una de los cuestionamientos que nosotros tenemos como hipótesis de trabajo,
Pues es que estas reacciones eutécticas, es decir, venir de un líquido para formar dos sólidos, o las peritécticas de dos sólidos para formar un líquido y un sólido, nos pueden ayudar, aunque en muchas fundiciones esto es perjudicial, en la metalurgia de polvos nos pueden ayudar, porque es precisamente la formación de estas fases, inclusive líquidas, las que nos permitirían llenar los espacios o cavidades entre las esferas de las partículas de titanio 64 con cobre. Entonces, lo que estamos viendo es que efectivamente a una cierta temperatura pasó algo, ¿no? ¿Qué pasó? Pues precisamente creemos que es una reacción peritéctica la que nos está permitiendo que dos fases o dos sólidos interactúen a una cierta temperatura, como ya lo dijiste, es 900 y fracción. Aquí en la gráfica es la ventaja que podemos tener exactamente la medida, y produzcan una reacción de formación de un líquido y un sólido, ¿no? Ese líquido es el que llena las cavidades y el segundo sólido podría ser el intermetálico. ¿Vale? Ese famoso intermetálico que hasta en este momento creemos que es titanio 2, cobre 0, ¿no? Es un intermetálico. Pero pueden ser otros intermetálicos, ¿no? Sí. El titanio 3, cobre 2 o el titanio cobre, no sabemos qué intermetálico es, pero hasta ahorita lo que nos dicen estos experimentos y la gráfica es que sí, que algo pasó, que hubo una reacción y que lo más seguro es que sí hubo una formación de intermetálicos, ¿no? Entonces eso es lo más asombroso que logramos en la figura 1, que tenemos pruebas fehacientes de que vamos por buen camino. Doctor, una cosa que vimos interesante en tu trabajo es porque ustedes toman una relación de densidades o de densificación que lo maneja en su paper y hacen una revisión entre la probeta en verde y la probeta ya digamos que sinterizada o cocida, como se puede llamar también. Esa relación de densificación, ¿cuál es el motivo de tenerla? Mira, es muy importante cuando estás haciendo piezas sinterizadas. Cuando estás haciendo piezas sinterizadas en la tabla 1, lo normal es que, como ya lo dije, pongas las partículas y después hagas una precarga, ¿no? Pum, precargas tu cilindro y este cilindro que obtenemos lo que nos dice es, lo podemos manipular mecánicamente, no se rompe, pero se le llama sólido en verde porque solamente fue compactado, ¿no? Y como puedes ver, esa medida es el D0. Entonces, cuando tú tienes la aleación titanio 64, como el valor de densidad en verde, pues es de 0.69, ¿no? Si lo quieres ver en porcentajes, pues 69%. Es decir, no está totalmente densificado. Tiene muchos huecos, como puedes darte cuenta. En cambio, cuando nosotros agregamos 5, 10, 15, 20% y repetimos el mismo proceso de precarga para hacer un sólido en verde, vemos que la densificación en verde aumentó. Podríamos decir, oye, pero ¿por qué aumentó? Sobre todo en el tema del 15%, ¿no? Oye, aumentó un poco, sí. Precisamente lo que pensamos es que estas pequeñas variaciones, es muy pequeño, es precisamente porque el cobre se deforma, ¿no? El cobre se deforma a diferencia del titanio. Cuando tú tienes esferas totalmente de titanio, simplemente haces una precarga y las unes mecánicamente. Pero cuando tienes cobre, las puedes deformar y al deformarla, a lo mejor podrías hacer que esos huecos se reduzcan. Y puede ser inclusive el caso que en D0, en 15%, tengas 70%. Son variaciones muy pequeñas, pero es importante ver que esa densificación sí puede empezar a variar. Pero donde lo vemos evidente es cuando dejamos la densificación en verde y nos vamos a DS, que es precisamente esta es ya la densificación después del sinterizado. Y como puedes ver,
Una vez que tenemos un sinterizado, bueno, pues el sinterizado solamente logró que esta piececita, este cilindro que tenía el 69% de densificación, pasara a un 78%. Es decir, sí se logró densificar más, pero con un máximo del 78%. Y en cambio, cuando le empezaste a agregar el 5, 10, 15 y 20%, la densificación del sinterizado fue aumentando. ¿Por qué? Precisamente ahora nos damos cuenta, y gracias al experimento del dilatómetro, que el cobre en algún momento reaccionó en una reacción posiblemente peritéctica, entonces formó un líquido, ese líquido nos permitió empezar a llenar esos huecos y sinterizados, si te das cuenta, pasamos de 69 a 81 en el caso del 5%, cuando metimos el 10% pasamos de una densificación en verde del 69 al 83%, y esta fue aumentando hasta lograr al 20% de cobre, 96% del sinterizado. O sea, 96% de consolidación o que la pieza prácticamente se quedó sin huecos, lo cual es bastante buena. En la vida real, si tú solamente tuvieras titanio, solamente podrías aumentar porcentajes muy altos a medida de que consumas más energía, más calor. Es decir, 1200, 1250, 1080, hasta 1300 posiblemente, pero hay un límite. En cambio, en este caso, lo que vemos es que con muy poca energía, 1100, y con un porcentaje importante ya del 15%, ya se ve una densificación del 90%. Eso es muy bueno. Entonces, la parte de densificación, la pieza adquiere propiedades mecánicas buenas, no sabemos cuál hasta ahorita porque no hemos visto los resultados, pero lo más importante es qué pasó con ese intermetálico, dónde quedó la bolita, qué propiedades nos arrojó. No se pierdan el próximo capítulo. No, en esta. Hoy mismo lo vamos hoy a mismo lo vamos a ver. En este mismo momento vamos a pasar. El doctor Juan tiene preguntas relacionadas a eso. Sí. Vamos para allá, doctor. Ese es una es un punto muy importante. Porque luego muchas veces nos preguntamos qué tanto podemos aumentar o disminuir la cantidad de un elemento en una aleación. En este caso, pues usted mencionó 5, 10, 15 y 20% de adición de cobre. Y lo que nosotros normalmente como metalúrgicos nos basamos mucho en la parte también visual en el microscopio. O sea, claro, ya cuando lo vemos en el microscopio, y de hecho en una de las figuras, muestra ahí la figura, si no me equivoco. Es la 2. La 2. Del paper. Sí. Ahí en la figura 2 pues nos muestra los 5, 10, 15, 20% de la adición del cobre. ¿Qué nos platica de estas microestructuras que vemos? ¿Qué es lo importante aquí? Bueno, mira, en esta figura precisamente vemos las fases o los microconstituyentes que tenemos desde el 5% en la micrografía A, pues hasta el 20% que es la micrografía D, ¿no? Independientemente del porcentaje de cobre, lo que podemos ver es precisamente que se forma al menos cuando tenemos el 5%, identificamos una fase que es intermetálico titanio-cobre. Titanio-cobre es también un intermetálico, ¿no? Y lo vemos precisamente señalado con estas flechitas. Obviamente esto lo pudimos ver porque hay equipos como el microscopio electrónico barrido que te permite hacer microanálisis por EDS, ¿no? Y podemos identificar que al menos esas fases ya tenemos presencia de titanio-cobre, ¿no? Titanio-cobre con el 5%. Cuando vas aumentando el porcentaje, pues hasta el 20%, ahora tenemos el titanio 2 cobre. Entonces, ese intermetálico, como puedes ver, sí se modificó. Titanio 2 cobre es muy importante para un tema que se llama bactericida. Hay diferentes intermetálicos, como ya te lo había comentado, que los podemos ver en el diagrama titanio cobre, pero no todos tienen esa propiedad antibactericida. Está reportado en la literatura que el intermetálico titanio 2 cobre es el que te provee esas
propiedades antibactericidas, ¿no? Entonces, vemos que efectivamente se fueron modificando los microconstituyentes hasta obtener nuestro intermetálico de interés. Pero además las micrografías nos muestran diferentes poros o diferentes huecos, que creo que lo vamos a ver en la siguiente figura, no me voy a adelantar. Aunque mejor aquí aprovechando, ¿no? Aprovechando Sí, doctor, adelante. lo Toma tu tiempo. podemos ver. No sé si observas, pero si comparamos los poros de B, ¿no? Hay unos poros, lamentablemente a veces hay que hacer un zoom, hay unos poros esféricos, esos poros esféricos que vemos, no sé si se dan cuenta, empiezan a disminuir, si lo comparas la B y la C, los poros disminuyen, ¿no? En la B, ahí tenemos unos pequeños poros que son unos puntitos negros muy esféricos, y si comparamos esos puntos esféricos con el C, vemos que estos disminuyeron, ¿no? Disminuyeron en tamaño. Bueno, ahí lo que estamos viendo es que efectivamente a mayor cobre, ¿verdad? Tenemos la capacidad de que haya mayor infiltración de este líquido y que vaya rellenando los espacios huecos, y por eso es el resultado de que tengamos mayor densificación. Eso lo que nos dice es que sí es cierto. La densificación del sinterizado, que ya logramos hasta arriba del 90% a partir del 15% de cobre, se ve reflejada en poros de menor tamaño, ¿no? Pero además, lo que también podemos ver es que el intermetálico, caso específico del D, ¿no? Son pequeñas láminas, ¿no? Esas pequeñas láminas que son encontradas como titanio 2 cobre, no las puedes encontrar, esas láminas que tú ves ahí en la micrografía D, no las ves en la micrografía A. Entonces, ese intermetálico, lamentablemente, está en función del porcentaje de cobre. Sí, es importante eso. Entonces, podemos inclusive, digo, a lo mejor no se vio aquí, pero lo vamos a ver en otro diagrama de difracción de rayos X posterior, que hay otros intermetálicos que viven en la micrografía A, que son consecuencia precisamente de la interacción del cobre y el titanio. Esos intermetálicos, desde el punto de vista de antibactericida, no tienen las propiedades que queremos. Entonces, sí tienen buenas propiedades de dureza, aumentó el desgaste, como lo vamos a ver más adelante, pero el tema antibactericida está totalmente asociado al titanio 2 cobre. Es un intermetálico que está reportado en la literatura. Entonces, doctor, por eso tu estudio de EDS lo especifican o lo hacen puntualmente en la zona laminar, precisamente en la adición del 20%. Sí. ¿Esa es la razón? La razón de por qué a lo mejor, y te conozco, doctor, eres muy crítico en los artículos, me vas a decir por qué no lo hiciste en el 5%, en el 10%. Pues lamentablemente esos intermetálicos no son de interés para este estudio, porque el título dice precisamente poder antibactericida, y por eso solamente nos concentramos en el 20% de cobre, porque ahí es donde viven los intermetálicos de interés, ¿no? Entonces está muy, muy interesante los resultados que precisamente salen de este estudio de EDS en microscopía electrónica de barrido, porque, bueno, pues nos dicen, como pueden ver la tabla, ¿no? Hicimos tres muestras, ¿no? Hicimos 3 diferentes puntos señalados en la cruz en la figura 3, ¿no? Entonces, si empezamos a comparar los porcentajes de aleación, mire, vamos a empezar con el 1, como siempre, ¿no? El 1 es el punto que está en la pantalla, ese que estás ahí señalando. En el punto 1, lo que vemos es que tenemos sobre todo muy bajos contenidos de aluminio, ¿no? Los contenidos de cobre son los más altos y de titanio pues son los más bajos, ¿no? ¿Qué es lo que creemos que esté pasando en esta parte? Pues precisamente que está asociada a la presencia, ¿verdad? A la presencia del intermetálico, ¿no? Entonces lo que estamos viendo es que el cobre realmente reaccionó con el titanio
para formar un intermetálico. Y como este intermetálico consumió el titanio de la matriz de titanio 64, no sé si te das cuenta, pero el aluminio también tiene su menor porcentaje en ese punto. ¿Por qué? Porque el aluminio se dice en la literatura que es un estabilizador del titanio alfa. Entonces, si no está ahí es porque precisamente el titanio alfa, que es la matriz del titanio 64, pues no está presente y es totalmente titanio 64. El aluminio reaccionó, pero no en mayor grado, ¿no? Sin embargo, en el punto 2, ¿verdad? En el punto 2, lo que vemos precisamente es que ese punto es titanio alfa, la base de la matriz. ¿Por qué sabemos que es titanio alfa? Pues porque tiene el mayor porcentaje de aluminio, tiene el mayor porcentaje de titanio, que es precisamente la base de nuestra lesón, y si te das cuenta, tiene la menor cantidad de cobre. El cobre, al final de cuentas, como todo elemento a alta temperatura, difunde, entonces entra en solución, pero como las reacciones son muy rápidas, pues difunde, entra en solución, pero en pequeñas cantidades. Es decir, es un titanio alfa rico en cobre, pero no alcanzó a hacer ningún estrago para hacer un intermetálico. Entonces, claramente ahí ya identificamos la matriz de titanio alfa con el intermetálico titanio 2 cobre, ¿no? Y finalmente, pues un punto 3, ¿no? Un punto 3, que es como que el valor todavía más bajo de la, si te das cuenta, no tiene nada de cobre, prácticamente 2%, ¿no? Y el titanio también en muy altas cantidades. Entonces, tanto el punto 2 como el punto 3 son la matriz y el intermetálico, ¿no? Y el intermetálico precisamente es un zoom de esta laminilla que aparece en la figura A. Entonces, eso es lo interesante de los estudios de microscopía electrónica de barrido, porque te permiten estudiar o explicar un poco de la cinética. Cinética que, si te das cuenta, nos dio el dilatómetro, los estudios de dilatometría, ¿no? Con los diferentes cambios de pendiente. Entonces empezamos a enlazar. La idea de todos los resultados es empezar a enlazar la historia. Y como bien dices, doctor Israel, pues no tiene caso analizar EDS en 5%, ¿no? Porque no vamos a encontrar nuestros intermetálicos de interés, ¿no? Efectivamente. Sí, bueno, es importante esto de saber cómo ligar estos resultados. En el artículo también nos muestra por ahí unos análisis de difracción de rayos X. Estos se realizaron desde los 30 hasta los 80 grados, me parece, por ahí, en 2 teta, para los mismos porcentajes, ¿no? De cobre. 5, 10, 15, 20 y un 0, donde realmente no agregamos, no se adiciona el cobre, pero sí es importante presentarlo para que se vea una diferencia, ¿no? En los resultados, en los picos que se muestran. En este caso, logramos ver ahí un pico, pues no le voy a decir extraño, pero que sí sobresale a lo común, a lo normal en este estudio, que se encuentra más o menos a los 39 punto y cachitos grados. Se desplaza conforme la adición de cobre se va desplazando hacia la izquierda. ¿A qué se debe este desplazamiento? ¿Qué es lo que ocurre con el material o qué es lo que hace el cobre para que se vea este desplazamiento al momento de los resultados, doctor? Sí, mira, este estudio de difracción de rayos X tiene el objetivo de demostrar primero cuáles son las fases principales de una lesión titanio 64, ¿no? Entonces, en la parte de abajo, este primer difractograma en azul, lo que te das cuenta es que solamente coexiste el titanio alfa y el titanio beta, ¿no? Que es lo que yo te decía desde un principio, que es la base de cualquier matriz de titanio 64. Y con flechitas, ¿verdad?, de color negro, estamos señalando por ahí como bien lo dices, del 40 punto algo, el pico principal del
del titanio alfa, ¿no? Que es, si te das cuenta, el pico más alto, ¿no? El de mayor concentración, si así lo viéramos en difracción de rayos X, ¿no? Ya que los picos es igual a la concentración, ¿no? Y como te puedes dar cuenta, cuando empezamos a meter el 5% de cobre, en principio, este pico, más que se mueva, lamentablemente no está la intensidad al lado, ¿verdad? Se supondría que es adimensional, pero si lo pudiéramos traslapar uno con otro, te vas a dar cuenta que la intensidad empezó a disminuir. ¿Por qué empezó a disminuir? Porque el titanio alfa empezó a disminuir. Bueno, pues porque aquí lo puedes ver, cuando aumentas el 5%, empiezan a haber otros intermetálicos. El titanio 3 cobre 4 o el titanio cobre 3. Al final, lo que le está haciendo el cobre es robar titanio a la matriz. Y como le robas titanio a la matriz, empobreces precisamente el porcentaje de titanio alfa. Y empiezan a haber otros jugadores que se llaman intermetálicos, y entonces crecen los picos de los intermetálicos y se reduce el de la matriz. Seguimos aumentando el porcentaje de cobre y nos vamos al 10%. Y en 10%, si te das cuenta, vemos totalmente el titanio cobre. Que al final titanio cobre es un intermetálico, ¿no? Es un intermetálico. Y ese intermetálico, si te das cuenta, además coexiste con otro que es un intermetálico de vanadio y aluminio. Ah, caray, pero pues ¿cómo que vanadio y aluminio? Pues si vanadio y aluminio estaban en solución en la matriz de titanio 64. Precisamente. El 10% de cobre es suficiente para robar titanio, y entonces aluminio y vanadio se quedan libres y empiezan a interactuar, a formar sus propios intermetálicos, ¿no? Entonces es lo que yo te decía. Lamentablemente en microscopía electrónica de barrido vimos la presencia de otros intermetálicos, pero no eran los que nosotros queríamos. Seguimos, 15% de cobre. Bueno, con 15% de cobre, otra vez tenemos ahora otro intermetálico diferente, que es cobre aluminio, ¿no? Pero tampoco es el ideal. Y lo más interesante, lo que empezamos a ver es que si lo comparas, el titanio 2 cobre, que es el de interés, empieza a coexistir. Ahí empiezan a haber algunos picos. Empiezan a haber picos ya preponderantes, y el de titanio beta alfa se nos empieza a caer. O sea, la matriz empieza a empobrecer de titanio alfa y empieza a crecer el titanio 2 cobre. Hasta que finalmente agregamos el 20%, y bueno, pues ya ahí se modificaron las concentraciones. Los picos más grandes son del intermetálico y de el titanio alfa, si te das cuenta, se nos cayó. Baja la intensidad. Si se nos cae la intensidad, quiere decir que la concentración disminuye. Y eso entonces va en congruencia con lo que vimos en microscopía electrónica de barrido, ¿no? Algunas otras laminillas que empezaron a aparecer y que no coexistían, y que dijimos, ah, perfecto, esto es el intermetálico, ¿no? Y empezás a relacionarlo sobre todo sobre cómo en algunos puntos de EDS el titanio se empobrece, el aluminio decae, y es precisamente porque, como ya te demostramos con difracción de rayos X, es que empieza a haber un juego increíble de microconstituyentes llamado intermetálico. Pero ojo, no todos son los ideales, ¿no? No todos son los buenos. No todos son los buenos, ¿no? Sí, acuérdate que la búsqueda, este artículo debía haberse llamado En busca del intermetálico titanio 2 cobre 0, ¿no? Intermetálico titanio 2 cobre, ¿no? Doctor, ahora vi la parte de los efectos macro que ocasionan todas estas aleaciones. Los que son tu área de expertise, doctor. Pues no, algo así, doctor. Propiedades mecánicas, ¿verdad? Efectivamente, doctor, las propiedades mecánicas, veo que las evaluaron a través de la microdureza, sí, y la parte de tensión.
En el paper vemos que tenemos una relación directa entre la microdureza y la adición de cobre. El cobre, digamos que endurece la aleación. Es lo que se muestra. Ujú. Y en la parte de deformación también tiene un efecto notorio sobre la deformación, no tanto así con la resistencia mecánica, ¿no? Ujú. También ya vimos, ¿no? Que se debe también a que se disminuye la cantidad de poros con la adición de cobre, ¿no? ¿Qué nos puedes platicar de estas relaciones que encontramos? Pues doctor, tú aquí eres el experto, entonces más bien, básicamente lo que yo creo que podemos analizar los dos y me puedes ayudar a corroborar como experto en el área de las propiedades mecánicas. Y yo diría, no es que el cobre aumente la dureza, más bien lo que empezamos a ver es que a mayor porcentaje de cobre en la mezcla en verde, el sinterizado tiene, sí, efectivamente, mayor microdureza, porque ya les dije y les demostré que hay un juego increíble de intermetálicos, ¿no? Entonces, nosotros sabemos que cualquier presencia de intermetálicos, pues incrementa la dureza, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, y además el difractómetro de rayos X nos evidenció que precisamente el 20% de cobre es el pico más alto de titanio 2 cobre en el intermetálico, y solamente, como bien tú lo dices, Anne, una forma de validar todos estos microconstituyentes, pues es con la dureza, doctor. Bien, yo creo que es la forma mejor explicada, y vemos en la gráfica 5 que efectivamente los valores de microdureza alcanzan valores pues por arriba de los 400, ¿no? HB, ¿no? Y cuando nosotros tenemos porcentajes muy bajos, 5%, pues solamente tenemos 250, que acuérdate que apenas empezaban a formarse algunos intermetálicos. Y cuando tenemos nuestra muestra en verde, ¿no? En nuestra muestra en verde, pero sin cobre, pues observamos que tenemos por abajo de 200 de dureza. Aquí lo interesante es la aleación titanio 64 tiene muy buenas propiedades de biocompatibilidad, ¿no? Biomateriales, pero desde el punto de vista de propiedades mecánicas, es decir, de desgaste, es muy mala, como lo puedes ver, pues por ahí de menos de 200, ¿no? Y compáralo ahora con el valor tan solo el 5% tiene mejores propiedades, ¿no? Por 5% de cobre tiene mejores propiedades. Ahora, afortunadamente el titanio 64, podemos jugar con las propiedades, y por eso está incluida aquí una gráfica en blanco que dice que podríamos lograr 350 de microdureza, pero fíjate, tendría que llevar el proceso hasta 1260 grados centígrados. Es decir, 1260, sabemos como metalúrgicos que el sinterizado va a ser mayor, ¿verdad? Por supuesto va a haber menor porosidad, menores huecos, pero el costo energético es alto. Es alto. Sí. Y aquí estamos logrando muy buenas propiedades con 1100, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre 1100 y 1200? Pues gasto energético, ¿no, doctor? Efectivamente, doctor. Y al final de cuentas, aunque esto es estudio de investigación en los laboratorios, pues siempre también tenemos que tener en cuenta esta variable de operativa. La parte económica, ¿no? Si esto se llevara a la vida real, pues energía es costo, ¿no? Y por ahí me voy a traer nomás algo muy pequeño. Luego creemos que por ser muy duro o que resista más es mejor, ¿no? O sea, algunas personas dicen, pues es que es más duro, es mejor. Pues no, en algunas ocasiones no es lo mejor, no es lo que uno busca, ¿no? Y este tipo de gráficas es lo que nos da, o por lo que al momento de hacer el análisis de estas gráficas, pues nos va a dar razón, ¿o no? Claro, pero aquí tenemos a nuestro experto, el doctor Israel Aguilera Navarrete. Entonces, doctor, ¿qué me dices ahora yo?
Ahora te la voy a voltear, voy a ser el entrevistador. Oh, muchísimas gracias, doctor, Entonces, por ¿qué darle el opinas beneficio. de la figura 6? El beneficio. Pues, fíjate el punto de fluencia, ¿qué nos dices, por ejemplo, si la comparamos con el titanio 64? Vamos a decir si digo verdades o falsedades. Compara la de titanio 64, superductor. Sí, mira, doctor, yo aquí veo algunas cosas interesantes revisando tu trabajo, por eso la discusión. Nos interesa mucho tener esta discusión, porque fíjate que, como bien lo mencionas, tenemos dos efectos de este material. Una es que es un material sinterizado y que se ha homogenizado y ha perdido la porosidad con el incremento del cobre en el 20%. Ya vemos que su densidad, digamos que se encuentra más homogénea. Mientras que en el titanio 64 encontramos que tiene una amplia deformación en comparación con los demás. Ese es un efecto, el efecto de su estructura, de su macroestructura, digamos. Pero el otro punto que tú mencionas, la microestructura, la formación de los intermetálicos, resulta interesante e incluso muy interesante con la parte de dureza. La microdureza, aquí a lo mejor no estamos encontrando, como bien lo mencionas, el microcomponente, digamos, que es de vanadio con aluminio. Ese intermetálico es muy duro. Ese intermetálico es muy duro y puede ser el responsable de dar un salto no lineal, porque si es una línea aquí y de repente tenemos un salto grande. Claro. Eso es por la formación posiblemente, la formación del vanadio aluminio, ese intermetálico, que además, como es muy, muy rígido, nos reduce la elasticidad del material. Vuelve al material menos poroso, pero también menos rígido. Más rígido. Esto nos lleva a tener un material con propiedades muy buenas. Una vez que se conforma en la forma que se requiere, ya vamos a tener un material que va a durar mucho tiempo porque es muy duro. Y también se busca que su fricción sea una propiedad de fricción altamente resistente. Claro. Reduciendo los poros, también reduces la posibilidad de que se alojen bacterias dentro de los poros y las propiedades mecánicas se mejoran bastantemente. Fíjate qué interesante lo que acabas de decir. Yo no lo había visto, pero efectivamente nos hemos ido como ustedes pueden ver, a escalas de microscopía electrónica de barrido, pero nunca nos fuimos, por ejemplo, a temas de transmisión. ¿No? Con un microscopio de transmisión, a lo mejor podríamos identificar, ¿verdad? Intermetálicos de nanométricos, fíjate, que posiblemente coexistan con el titanio 2 cobre, pero no llegamos a esos límites, porque como todo, tú sabes, doctor Prado, hay límites en los objetivos y también hay recursos limitados en las investigaciones. Pero qué interesante lo que acabas de decir, ¿no? El comportamiento no es lineal en esta gráfica de microdurezas y qué bueno, y esa es la ventaja, tenemos todas las probetas guardadas, ¿verdad? Porque siempre guardamos probetas, tenemos probetas que hicimos por triplicado y que podríamos hacer algún estudio a nivel transmisión para identificar a lo mejor, pues, precipitados nanométricos, ¿no? Que lamentablemente yo no puedo decir si existen o no existen, porque pues hasta que no tenemos los estudios que lo comprueben o lo nieguen, pues es una hipótesis muy interesante. Habría que ver, doctor, pero lo importante aquí, como tú dices, es el comportamiento de las deformaciones. No sé si podamos ver la gráfica, pero en cuanto a deformaciones, efectivamente tenemos un menor punto de fluencia, ¿no? Si comparamos la gráfica, hacemos benchmark con el titanio 64 puro, ¿verdad? Tenemos un punto de fluencia muy grande, ¿no? Tenemos aproximadamente, pues, arriba del punto 2 de deformación. En cambio, cuando empezamos a agregar un poco de porcentaje de cobre y vamos a enfocarnos, por ejemplo, en el 5%, tenemos aquí porcentajes
pues no mayores a 0.1, ¿ah? Exactamente. O por ahí del 0.1. Pero lo que me llamó la atención es eso que dices, oye, pero ¿por qué cuando metes 10% resulta que el material se elonga más? Exacto. Yo pienso Y ahí está, por eso te digo, oye, qué interesante estos intermetálicos, a lo mejor nanométricos, donde interviene el vanadio, ¿verdad? Que pueden ser los promotores de que el punto de fluencia sea muy corto, ¿eh? Prácticamente hay un módulo de ion, empieza a fluir y la pieza se rompe. Pero yo creo que ahí tendríamos, no fue el objetivo de este estudio, repito, pero gracias a este tipo de discusiones, yo creo que se puede abrir otra área de investigación sobre los estudios de intermetálicos nanométricos o precipitados nanométricos que pudieran explicar precisamente por qué en 5%, ¿verdad? Resulta que tengo todavía menos propiedades que el 10%, ¿no? Todo parece indicar que el 10% pues es el que tiene las mejores propiedades desde el punto de vista de elongación, si así quisieras elongación, ¿no? Exactamente, doctor. Entonces aquí empezamos a ver algunas ya conclusiones finales, ¿verdad? Si quieres elongación, pues el 10%. Si quieres dureza, el 20%. Creo que todavía falta alguna otra gráfica que ver, pero lo más importante es que el ingeniero ya en la práctica con este tipo de paper puede decidir qué propiedades es la que le quiere dar mayor peso y entonces decidir cuál es tu mejor aleación. Y ese es el objetivo precisamente de hacer este tipo de investigaciones que en un principio son de ciencia básica y de frontera, pero esperaríamos que en algún momento, con tanto rico magnate que hay en este país, pues alguno se atreviera a invertir en ingeniería de primer mundo con la investigación buena y hecha en México que se realiza en las instituciones públicas, ¿verdad? Pero bueno, ese es otro tema que no me voy a meter porque igual y me corren del programa, del doctor Israel. No, son temas interesantes que en algún momento, haciendo otro paréntesis cultural, por así decirlo, queremos ver cómo nos va con esto y luego irnos metiendo otro tipo de temas que también son de conveniencia entre investigadores, entre colaboradores, y agregar que, como bien lo dijo, hay cosas que de repente no observamos cuando escribimos un artículo. Hasta que la otra persona lo lee o lo observa, y ya publicado pasa mucho, es cuando nos damos cuenta de ciertos detalles y dice, ¿y cómo no vi este punto, esta gráfica, esta micrografía? Y te da pues una idea para una nueva, o surge una nueva hipótesis de esto, ¿no? Este programa también lo queremos hacer. Esto es como el inconscientemente, cuando lo veas ya tú, vas a decir, sí es cierto, a ver, déjame hago una nota por ahí en mi escritorio y continuar con el trabajo en esta parte. De esto también se trata obviamente el programa. Y pues bueno, por ahí ya el doctor Israel le dio por otro lado para que él se meta a la investigación. Claro. Viendo ya, regresando un poco al tema del artículo, pues también se hizo un análisis potenciodinámico y de impedancia electroquímica. Hay una tendencia, de acuerdo al igual a los contenidos de cobre, ¿qué es lo importante? O sea, lo sustancioso de esto, porque prácticamente estamos terminando el artículo, la parte fuerte de esto que son los resultados. Pero antes de irnos a las conclusiones, que ya se me andaba adelantando por ahí, doctor. Nada más como solo hacerlo, nada más como que nos dé lo importante de esta figura. Sí, por favor, doctor. Pues mira, al final de cuentas, yo creo que cuando se pensó este artículo, entre todos los colegas que intervinieron, ¿verdad? Entre ellos, por supuesto, con un fuerte liderazgo el doctor Luis Olmos Navarrete de la Universidad de Michoacana, y el doctor Julio César Villalobos Brito, realmente nuestro especialista en corrosión,
era inevitable, si estás hablando de una pieza de prótesis, estás hablando de temas de osteointegración, tenías que probarlo con soluciones Han que hagan las veces de tenerlo en el cuerpo. Es muy complicado hacer pruebas en animales, ¿verdad? Es muy caro, de hecho, ¿no? Es muy cuidado, así que a veces es mejor utilizar soluciones Han y ver cómo está el tema de la corrosión. Entonces, en resumen, lo podemos ver en la tabla 4. Si nosotros tuviéramos en la tabla 4, si nosotros tuviéramos un porcentaje de cobre cero, ¿no? Cobre cero, es decir, nuestra aleación titanio 64 pura, pues vemos que la velocidad de corrosión está en 3.8, ¿no? ¿Sale? Microamperes por centímetro cuadrado. Y por supuesto, nuestra I de corrosión y nuestra velocidad de corrosión está en 0.79 milímetros por año. Es decir, es un material que resiste a la corrosión, es nuestro target, y a partir de ahí lo que hacemos es incrementar otra vez el porcentaje de cobre, hacer nuestras muestras, llevarlas a corrosión, a las soluciones Han, y ver sobre todo qué le pasa a nuestra I de corrosión y a nuestra velocidad de corrosión. Entonces, pues mira, sucedió que si lo ves en la velocidad de corrosión, pues la velocidad de corrosión se fue disminuyendo, ¿no? Prácticamente desde 0.079 milímetros por año, después pasó a 0.01 con 5% de cobre, después a 0.006 con 10% de cobre, después la bajamos con 15% de cobre hasta 0.004, pero después pues algo pasó, extraños, de ahí el tema de los microconstituyentes, ¿verdad? El cómo difunde, el cómo se empobrecen las fases. Se oye lógico que con tanta contenido de cobre, pues la matriz principal perdió titanio, y titanio es nuestro primer material. Es el entonces importante en esta parte. Después el titanio también empiezas a perder, bueno, ya lo vieron, aluminio, vienes a tener vanadio. Entonces lo que vemos es que tampoco hay que exagerar. Cuando logras el 20%, nuestra velocidad de corrosión aumenta comparado con el 15, ¿no? Entonces ahí empiezas a ver, como dices, un límite, ¿no? O sea, al menos en temas de corrosión sí hay un límite, y no puedes pensar pues que el mundo es lineal, ¿no? Si fuéramos ingenieros de proceso diríamos, pues sigue echando cobre, porque todo parece indicar que el material va bien, ¿no? Si va bien, métele más, y de repente falló la aleación, pues aquí está la respuesta, ¿no? Hay un límite, el límite en temas de corrosión parece ser 15%, ¿no? Entonces, como podemos ver, la recomendación, si alguien ahora tuviera que tener la decisión de vamos a producir una pieza metálica precisamente para un tema de prótesis, pero cuidando la arqueoestructura y sobre todo la parte de que además de ser biocompatible sea antibactericida, pues les diríamos el máximo es 15%, ¿no? 20% hay que tener cuidado porque pues más que benéfico es perjudicial, ¿no? Al final de cuentas, lo que vale la pena, y es importante decirle a los que nos están escuchando, inclusive a los estudiantes, es que todos estos resultados solamente son válidos para soluciones de Han y para piezas que fueron sinterizadas a 1100 con los materiales tanto de titanio 64 como de cobre de las marcas que ya reportamos en el artículo. Si cambian las marcas, el proveedor, estos resultados puedes cambiar, y por eso yo creo que aquí viene a colación lo que tú me preguntabas, ¿no? Es importante decir marcas, es importante decir de dónde sacaste los materiales, precisamente para que en el futuro cuando alguien dice, oye, yo como le compré a los chinos, le compré a los rusos, le compré a los gringos, ya cambian mis propiedades, bueno, pues ahí se le dije
de quién eran los estudios. Ahora tendríamos que hacer un estudio de proveedores a lo mejor, ¿no? Inclusive este estudio lo puede agarrar un ingeniero de proceso y copiarlo para hacer un estudio de proveedores. Hacer, ¿no?, una comparación ya entre... comparación entre proveedores. Exacto. Y decir quién es el que me da mejores propiedades, y lo más seguro las propiedades están en función de la calidad de los productos base, ¿no? Entonces, este tipo de artículos a mí me gusta mucho porque... Bueno, aunque no están hechos con fines prácticos de inmediato, ¿verdad? Pero sí te da mucha información desde el punto de vista de toma de decisiones en ingeniería, ¿no? En un momento dado llevar esto a la práctica, pues ya lo vistes ahí. Depende qué propiedad quieras, es la mezcla que deberías de seleccionar. Pues muchísimas gracias, doctor. Fíjate que fue muy interesante cómo la plática, la discusión y los resultados nos llevó a las conclusiones sin hacer un apartado especial para conclusiones, ¿no? Ya hablamos que las mismas gráficas nos llevan a concluir que el 15% de adición de cobre en la aleación que propone Titanio 64 resulta ser una de las mejores opciones y que solo funciona, como tú comentas, claramente para las condiciones de pruebas que se mencionaron en la solución de Hank. Ahora solamente nos restaría ya cerrar esta plática. Uh-huh. ¿Qué sigue, doctor? ¿Qué es lo nuevo que estarás investigando con esta línea que ya tienes nueva? Y también de esta plática, ya mencionaste que resulta interesante las microformaciones de intermetálicos, de a lo mejor aluminio vanadio o algún otro intermetálico que resulte de tu interés por su formación a tamaño nano, ¿no? ¿Qué seguiría lo que estuvieras investigando ahora, doctor, con esta? Pues mira, en el grupo de trabajo donde afortunadamente también me consideran, ¿verdad? Y el estudiante Víctor Solorio ha mostrado muy buenos resultados con el cobre. Más sin embargo, hay que considerar, bueno, una de las preguntas que no me hicieron, ¿verdad? Pues es que como todo, nuestro cuerpo tiene cobre en trazas, ¿no? Acá el problema es que mecánicamente dimos resultados, desde el punto de vista de la corrosión encontramos una aleación que optimiza la propiedad, ¿no? Dureza no se diga, pero la gran pregunta, el cuestionamiento más importante lo tendríamos que tener desde el punto de vista, bueno, ¿y qué pasa si esto lo meto al cuerpo? Porque al final, algo que tiene el cobre es que tiene la capacidad de generar iones cobre, ¿no? De entrar en solución. Una vez que está en contacto con nuestros fluidos corporales, lo más seguro es que va a empezar a soltar iones cobre 2+, que precisamente esa es la idea, porque cuando hay bacterias, bueno, pues rompe ahí las membranas de las bacterias, ¿no? Pero también está el tema de toxicológico, ¿no? O sea, mecánicamente bien, metalúrgicamente bien, el proceso bien, energía bien. Pero yo creo que aquí es encontrar sinergia. Necesitamos buscar un grupo de investigación, de biólogos, ¿no? De gente experta que haga pruebas pues no sé si en animales, en toxicología, no sé cómo se pueda medir la toxicología de estas aleaciones, y que nos diga si ahora 10% es el mejor para evitar problemas de toxicología, ¿no? 10% de cobre o 15% o el 5%. Porque recuerda que el cuerpo también reacciona ante cantidades muy grandes de cobre, ¿no? Dice la literatura, ¿verdad? Dice la literatura que el cobre lo sacas por la urea, es decir, excesos de cobre el cuerpo normalmente los desecha por la orina, pero pues no sabemos nuestros materiales qué tanto daño pueden hacer, ¿no? Ya en la vida real. Entonces, como todo, esto es un trabajo de buscar sinergias con otros grupos. Junto con el doctor Luis Olmos y nuestro estudiante Víctor Solorio, hemos propuesto también estudios ahora con plata, ¿no?
desde el punto de vista que a lo mejor la plata es menos agresiva en el cuerpo que el cobre, ¿no? Hay gente que nos ha criticado técnicamente, ¿verdad? Y en buenas aras, pues de que el cobre puede ser peligroso desde el punto de vista toxicológico. No sabemos si sea cierto o sea verdad, porque no hemos hecho estudios. Entonces, hay que empezar a buscar otras alternativas y la plata puede ser esa alternativa, esa segunda alternativa. Ya con la experiencia en cobre, bueno, lo que estamos también analizando ahora son estos mismos materiales, pero añadiéndole plata, ¿no? Y estamos preparando una serie de muestras para después colaborar con un grupo de expertos y ahora evaluar la toxicología de estos materiales en situ, en seres humanos, ¿no? O más bien en sistemas vivos, ¿no? En sistemas biológicos vivos. Y yo creo que esa sería la culminación, ¿no? La culminación, el pináculo de una investigación, pues es tener la información concreta y es qué pasa ya cuando está dentro de un cuerpo, ¿no? Eso sería yo creo que nuestro máxime, no lo hemos logrado, pero bueno, esta plática seguramente ojalá nos vea por ahí un experto que diga yo puedo hacerte los estudios y bueno, empezar a colaborar porque tenemos muchos materiales que aseveramos en nuestros papers que son biocompatibles, ¿verdad? Pero del dicho al hecho hay mucho trecho. Y eso es lo bonito de la ciencia, ¿no? Hay que investigar, hay que probarlo y ya con los datos, bueno, pues no habrá discusión, ¿no? Sí, bien lo dice, es otro de los puntos. Obviamente, conforme vayamos pasando más, publicando más nosotros programas, es para que entre los mismos que nos estemos entrevistando, esperemos poder ayudar a un colaborador, ¿no? O sea, decirle, yo te puedo ayudar con esto y tú échame la mano con esta otra parte. Yo tengo un equipo, tú tienes el otro, complementamos, sacamos artículos. Es uno de los objetivos también de los que hemos mencionado, de los que hemos hablado. Regresando un poquito nada más a una parte que mencionó el doctor que es muy importante, el doctor Israel, es actualmente, ahorita, las líneas de trabajo más fuertes que tenga, doctor. Esto con el fin de que, pues igual, ¿no? Algún colaborador por ahí que lo esté viendo diga, ay, me interesa su tema, ¿no? O sea, déjeme ver, un intercambio a estancias entre alumnos. Ahorita, ¿qué es lo que está trabajando fuertemente? Formo parte de un grupo muy fuerte de gente especialista en materiales de la Universidad Autónoma de Guadalajara, con el doctor Alemán, allá en Zacatecas, con el doctor Francisco, en la Universidad Michoacana, con el doctor Olmos. Y al final, fíjate que lo que a todos nos interesa es este tema de las aleaciones para usos biomédicos, por lo que ya te platiqué, porque conocimos un caso real, porque vemos la necesidad en el país, ¿no? Al final, lamentablemente, pues esto no ha llegado a la mejor a ese investigador, especialista, odontólogo, experto cirujano que hacía todo este tema de la extracción de hueso cancerígeno en la mandíbula. Pero yo creo que lo que nos mueve es que contribuyamos a buscar una solución. No sé en cuánto tiempo México pueda ser independiente o tener soberanía en este tema. Lo ideal es meter un mega macro proyecto para que toda esta investigación empiece a aterrizarse, ¿no? Sí, que es uno de los fines, ¿no? Aterrizar. Ojalá, digo, la verdad es que es complicado, ¿no? Porque participan diferentes áreas de la ciencia, diferentes grupos, ¿no? Y por qué no, a decirlo, hasta intereses, ¿no? Pero la ventaja al menos de lo que estamos haciendo en el TEC de Morelia, en la parte de pulvimetalurgia, ¿verdad? Arcoestructurada para fines del titanio 64, pues es que podemos colaborar con gente ya lo dije, la Universidad Michoacana, la Universidad Autónoma de Guadalajara, la Universidad de Zacatecas,
y somos un grupo que también, afortunadamente con la colaboración del doctor Luis Olmos, tenemos contacto con la Universidad de Grenoble en Francia. Entonces, la movilidad pues puede ser hasta Francia, ¿no? Al final esta es una sinergia, somos un grupo y lo que buscamos es precisamente que nuestros estudiantes, ya sea aquí o en las otras universidades, pues usen nuestros equipos, compartimos reactivos. De otra forma no se podría hacer ciencia, ¿no? Los recursos son limitados, ¿no? Entonces lo que necesitamos como investigadores es colaborar, saber colaborar en equipos, hacer redes de investigación. Yo creo que lo que nos interesaría ahorita es empezar a consolidar una red en esta área. Eso yo creo que es lo que viene, lo que ya estamos platicando ahí con algunos, con nuestros colaboradores. Y en un momento dado, ¿qué te puedo decir? Pues empezar ya a tener hasta un laboratorio nacional de esto, ¿no? O sea, se empezó a crecer. Esto tiene aproximadamente 5 o 6 años, ¿no? Esa entrevista que te dije, pero yo sí he visto pasos agigantados en temas de investigación. Y al menos en México podemos decir que existe un grupo fuerte que ya tiene dominio sobre los procesos, que tiene dominio sobre la ruta de fabricación de estas aleaciones y bueno, ¿por qué no? Hasta decir innovación en la parte ya de aleaciones bactericidas. Entonces yo lo que solamente veo es un crecimiento siempre y cuando sigamos trabajando en conjunto y por qué no incrementando el expertise, ¿no? Entonces, pues la invitación está abierta, inclusive para ustedes si quieren colaborar, seguramente van a encontrar ahí un área interesante de proyectos. Y bueno, yo quiero finalizar otra vez dándole las gracias a este esfuerzo del cual se me hace extraordinario de divulgar lo que hacemos en los papers que difícilmente van a leer, ¿verdad? Ni nuestros alumnos a veces los leen. Entonces, me encantó que me invitaran. Muchas gracias, doctor Israel. Muchas gracias, doctor Prado. Entonces, yo estoy feliz. Esperamos que esta sea una de muchas otras ocasiones y, por qué no, en una de esas hasta invitar a colaboradores de otras universidades para que también vengan a exponer este tipo de hallazgos científicos. Enhorabuena por este esfuerzo disruptivo. Pues, doctor Héctor, las gracias son a ti. La verdad, así tal cual lo mencionaste, la intención no es que vengas a platicarnos o venga el invitado a platicarnos sobre su panorama y su currículum vitae, sino que nos venga a platicar realmente de su investigación enfocada y así poderlo invitar en reiteradas ocasiones, no nada más una sola vez, porque me platicó ya su currículum, sino que cada vez que venga a enriquecernos con la modificación en su currículum, pero que nos platique en detalle sobre cada uno de sus recientes trabajos. Pues ya se nos fue el tiempo, ya acabamos, ya le dimos la vuelta completa al paper. Ahora lo pusimos de una manera más amigable para que lo puedan, digamos, citar. Claro. Hemos colocado en la parte baja de esta publicación, tenemos aquí el DOI del trabajo, así como los ORCID de cada uno de los investigadores involucrados, para que sea fácilmente localizable por los demás interesados. E incluso nuestros mismos alumnos, para que ya nos citen de una manera más atractiva e incluso no digan, ya no quiero saber más de ese tema. Al contrario, digan, quiero saber más de ese tema, porque se lo pusimos de una manera más didáctica. Entonces, doctor Juan, ya el doctor Héctor ya se despidió. Es tu turno para despedirte. Sí, pues, de igual manera agradecerle, doctor Héctor, su presencia, el tomarse el tiempo para venir, porque como lo mencionamos muy al principio de la entrevista, pues su carga de trabajo es grande, sus actividades son infinitas y tomarse un tiempo para nosotros es de mucho aprecio. También como ya ahora colaborador, le agradezco todas sus enseñanzas y comentarios. Ahora estamos en la etapa de
cosechar, empezar a cosechar. Este es uno de los trabajos con los que queremos cosechar, pero ayudar a cosechar a otros colaboradores. Como bien se ha mencionado en este espacio, es citarnos, darnos a conocer, generar grupos de trabajo, abrirnos a nuevas hipótesis sobre nuestros trabajos, inclusive ayudarnos a una parte de la redacción, a la parte de cómo mostrar una figura, una tabla. Siempre es importante, nunca se deja de aprender en esos temas. Y pues bueno, también mencionó el doctor Israel, siempre vamos a dejar en la parte de abajo de los videos, pues obviamente el nombre completo, el número de ORCID, del ResearchGate, el número DOI, para que descarguen el artículo, y siempre con un fin de que en el audio, al escucharnos, pues sea más digerible a veces, ¿no? Porque como dice usted, así entre broma y broma, muchas veces ni los alumnos leen nuestros artículos, ¿no? Entonces, a lo mejor esto es más digerible, llama más la atención y ahora sí nos leen, ¿no? O sea, pero bueno, muchas gracias, doctor, nuevamente. Doctor Israel, muchas gracias por confiar en este espacio. Este es un capítulo más, esperemos vernos más seguido. Y por ahí la gente que nos ve, que nos escucha, puede ponerse en contacto con nosotros. Estamos abiertos a todo tipo de temas, de áreas, y pues bienvenidos sean los próximos capítulos. Doctor, muchas gracias. Muy buen día, doctor Israel. Buen día, doctor Héctor. Bueno, pues muchas gracias. Nos despedimos y esperemos que nos citen más, porque realmente, como decía un personaje, los premios Nobel no los dan al que trabaja más, sino al que citan más. Entonces lo que buscamos es que nos citen para que podamos nosotros crecer en nuestro medio científico. Bueno, muchísimas gracias